La opinión pública, como lo recuerda Habermas, se formó como un concepto a partir del nacimiento mismo de la modernidad, esto es, como la sociedad laica, autofundada y que debe responder ella misma por su propia legitimidad. Precisamente la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que surge en ese cambio de paradigmática de la conciencia a la comunicación, tiene que ver con el poner en duda y en cuestión los mismos aspectos sobre los cuales han sido construidos las bases o los basamentos de la modernidad, construyendo un nuevo ethos o una nueva dimensión crítica que sienta sus bases en la comunicación. Esto es como intersubjetividad, que asimismo llama a Habermas deliberación. Hablar de una opinión objetiva es enlazar el pasado con todo el proceso integrante de las partes del conflicto para llegar justamente a este 11º intento de proceso de paz. Si nosotros observamos históricamente, desde casi 1982 en adelante, se ha venido tratando de hacer diálogos entre las partes del conflicto en Colombia. Hemos visto posturas como de incumplimiento de parte del gobierno, de incumplimiento de parte de las fuerzas insurgentes al margen de la ley, pero hemos visto también posturas como el proceso dado por el general Rojas Pinilla, que fue un proceso letal y sangriento, impositivo al 200%. Entonces hemos podido mirar a través de la historia que se ha intentado, siendo flexible, siendo impositivo, acudiendo al recurso del diálogo, haciendo firmas de acuerdos que se quebrantaron, que se incumplieron de una parte o de la otra. Entonces mi postura frente a este conflicto es una postura más desde el campo del estudio académico, del enriquecimiento, cómo llevar al ciudadano a comprender toda la generalización de este fenómeno social, fenómeno político y también económico, por supuesto, y empezar a crear como una postura de concienciación más personalizada en el trato con el otro. Desde el punto de vista académico podemos juzgar en una postura de opinión muy personal la política bipartidista, la insurgencia colombiana, toda la cantidad de corrupción que se ha podido evidenciar en este proceso, pero no tiene sentido desde la óptica del estudio académico si yo sigo siendo corrupto en mi rol como estudiante, en mi rol como profesor, en mi rol como padre de familia, como esposo. Yo pienso que mi opinión personal es justamente englobar todo lo que es el conflicto para yo tomar una postura clara, consciente, responsable como ciudadano y de esta manera pues tener el trato correcto con el semejante, con el otro. El proceso de paz es muy importante porque si bien los 60 años de guerra que llevó a unas comunidades campesinas a armarse y que ahora tenemos actores armados tanto legales como ilegales, porque si bien podemos también observar que la policía, el ejército, los grupos paramilitares y las guerrillas han afectado la buena consecución de un ejercicio social y político. El país necesita urgente, con mucha urgencia, que haya el proceso de paz, que se dé, que se continúe y que se finalice. Los acuerdos tienen que ser mediados a partir de, por fin, los derechos que requieren los colombianos y las garantías que merecen las víctimas que han padecido la guerra. En materia de derechos humanos es importante porque no hay garantía de los derechos humanos, nosotros no tenemos una buena educación, por eso es que el conflicto no basta con la dejación de armas ni el cese bilateral del fuego, sino también que la política pública se transforme. Educación, salud, trabajo, bienestar, el tema de las comunidades indígenas, de los afros, de los niños,
necesitan garantías en este país. Las mujeres hemos sido descalificadas, no hemos tenido las oportunidades que requiere el momento histórico para que salgamos adelante. Entonces, todo eso es lo que enmarca los derechos humanos en cuanto a la movilidad del proceso de paz y la política pública que debe transformarse. Lo que hace Habermas es aprovecharse de la interpretación que Husserl hace de la lógica trascendental como mundo de la vida y atraerlo a escenarios específicos de comunicación, escenarios que bordean, digamos, las tres dimensiones de mundo que él discute con Popper, que son el mundo social, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Es decir, la convergencia de esos tres mundos nos entregan una mirada deliberativa, mucho más amplia, mucho más argumentada sobre los sucesos y los fenómenos de la realidad. Es decir, es desde la experiencia, de la cotidianidad, de la relación simbólica que yo tengo con el mundo, que se gesta el conocimiento, que se gesta el pensamiento, que se gesta la crítica. Entonces, toda esta ética de la deliberación de Habermas pugna sus valores, pienso yo, porque eso está, digamos, a deliberación también, de la lógica trascendental kantiana, que es lo que Habermas llama Lebenswelt, que es mundo de la vida, donde suceden, digamos, las relaciones de mundo y las experiencias dialógicas surgen desde la cotidianidad, de la relación simbólica, icónica que tengo con el mundo, y no de ningún otro lugar. Entonces, digamos, de ahí pienso yo que sucede esa cuestión que llama opinión pública Habermas, o que llama Hannah Arendt esfera pública, o que llama Foucault diálogo público y arqueológico. Las víctimas requieren que el acuerdo respete los cuatro, digamos, principios que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sin verdad no puede haber un proceso de paz decente. La gente necesita saber qué pasó aquí, qué pasó, por qué las masacres, por qué las desapariciones forzadas, por qué los desplazamientos, por qué los asesinatos, por qué son víctimas ellos, qué llevó a ese actor armado a llevarlos a sus familiares o a ellos mismos a tal situación. Entonces se necesita la verdad, que cuenten por qué lo hicieron, ¿cierto? Por qué se llevaron y desaparecieron a tanta gente, por qué está el desplazamiento. Necesitan escuchar de los actores armados, sean el ejército, la policía, sean los paramilitares o sea la guerrilla, que les cuente al país. La población civil sí estamos emocionalmente aptos para aceptar, en caso de que se haga una negociación, una firma, un acuerdo de reinserción a la población civil de estos combatientes de las FARC. ¿Será que tenemos la solidaridad, la capacidad de aceptación de estas personas dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras comunas, la relación social de nuestros hijos con los hijos de ellos, de nosotros con ellos? O sea, pienso que hay que capacitar a la población en la aceptación a este tipo de personas, en el perdonar, en un asunto de bastante inteligencia emocional, yo le llamo a eso, donde cómo incluirlo a la vida social, a la vida productiva, sin estigmatizarlo. Una de las grandes preocupaciones del mundo actual es la preservación de la paz, y uno de sus principales problemas es encontrar los medios idóneos para lograrla. El papel de la educación consiste en proporcionar a un mundo desconfiado un verdadero camino que lleve la igualdad a una sociedad. Yo creo que la academia tiene un papel muy importante en varios aspectos. Primero, es necesario que contribuya con la institucionalidad regional en la organización de las cátedras de paz como cátedras de entendimiento de la realidad del país y de los acuerdos que se han alcanzado con la insurgencia en la mesa de conversaciones y lo que esos acuerdos representan en términos de necesidades de cambio en los territorios con la institucionalidad y con las poblaciones. Segundo, es importante que la academia
ayude para que poblaciones, territorios e institucionalidad puedan recepcionar a quienes se normalicen y ayudar a que se conviertan en ciudadanos y tengan posibilidades de hacer ejercicio pleno de sus derechos. Y tercero, creo que la academia puede ayudar en los territorios a hacer parte de los mecanismos de seguimiento y de verificación de los acuerdos a los cuales se lleguen, no solamente en los aspectos militares, sino también en los aspectos sociales y políticos. Entonces, mi postura en este campo de la pedagogía de la paz, la pedagogía del desarrollo de resolución de conflictos, es entrar a comprender de una manera integral todo el panorama del conflicto. No podemos entrar a educar a un estudiante en un matiz meramente centralista, tampoco izquierdista, tampoco legalista, ¿sí? Sino que es importante que miremos qué es lo que dice la jurisprudencia colombiana frente al conflicto, hasta qué punto es ilegítimo aprobar una cantidad de cosas que allí en La Habana se están dialogando, se están tratando de negociar, cuando en el Congreso de la República y en las distintas cámaras o senados definitivamente es imposible que se apruebe esas cosas. Es un asunto que no solamente es decir, me parece que el conflicto armado y la solución de la paz es haciendo estas negociaciones. Yo pienso que hay que mirar todos los campos, porque es importante mirar al ciudadano colombiano como algo integral, ¿sí? Como algo integral para que haya una justicia social. La pedagogía para la paz es importante para el país porque la gente no sabe qué son los acuerdos, ni si son 6, 5, 8, son 6 acuerdos. ¿Qué contienen esos acuerdos? ¿Y por qué es necesario llegar a un momento de conversaciones de la sociedad civil y los actores armados? De reconciliación, ¿cierto? De qué acarrean esos 6 acuerdos y esas 4 primicias de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Qué contiene eso? ¿Cómo es que nosotros como población civil podemos actuar ante eso? ¿Cierto? Entonces, esa pedagogía para la paz va a permitir que la gente se entere. La acción pedagógica debería ir acompañada por una verdadera política de paz y que todos los esfuerzos de orientación de la enseñanza resultarán más eficaces si las sociedades progresan en su convivencia pacífica y en su sensibilidad para lograrla. Entonces, cuando uno habla con algún estudiante de cualquiera de los niveles de educación, uno encuentra, mi papá dice esto y yo digo lo que dice mi papá, y que la guerrilla y que el honorable presidente no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es entonces la función? Yo hago un diagnóstico a la mente y al criterio que tiene el estudiante para llegar a abrirle un abanico de panorama y hacerle entender la postura tan compleja que es de este conflicto armado y que él, desde el campo histórico, desde cómo fue la batalla por las tierras, por qué se crearon los grupos guerrilleros, qué fue el bipartidismo, el origen de los partidos políticos, cómo se hizo toda esta cantidad de inconformidades sociales porque había una corrupción, una manipulación bipartidista, por qué se produjo el Frente Nacional, cuál fue la inclusión de las políticas extranjeras, tanto neoliberales como capitalistas, qué fue lo que vino a impregnar de un descontento para alzarse en armas, para ir al campo a darle al campesino un machete, para darle al campesino una ideología marxista-comunista o guevarista en algunas ocasiones, y desde ese punto histórico traerlo desde allá hasta el 2016 y poder decirle, ahora usted tiene una capacidad, una facultad mental de tomar un criterio muy personal como ciudadano responsable. Yo creo que cada uno de los estudiantes, de los maestros, de los funcionarios públicos, de los sacerdotes, de los ciudadanos del común, que tenga interés en este país de que se construya la paz, debe persuadir a su vecino, a su prójimo, al que esté cerca, a su propia familia,
de que debe sumarse a las iniciativas y al optimismo de la paz para que su generación pueda seguir viviendo con mayores ofertas de tranquilidad, de seguridad y de bienestar, y las generaciones futuras puedan abrirse a los espacios de desarrollo, progreso y de justicia que les permita construirse en ámbitos de felicidad y de seguridad. Hay que apostarle a la felicidad de los seres humanos y a su dignificación, y eso se construye con la voluntad de todos y en un escenario de convivencia democrática y pacífica. Es muy importante que la academia se repiense, ajuste sus programas, les dé pertinencia, introduzcan nuevas propuestas que ayuden a construir la paz en los territorios, recepcione con programas académicos a quienes se desmovilicen o se normalicen y quieran estudiar, genere una actitud formativa en el marco de un perfil profesional realmente útil al país y a la solución de los problemas estructurales de la nación. No podemos seguir formando profesionales para que se desempeñen como desempleados. Es necesario formar profesionales para el trabajo porque adquieren las competencias y las experticias en sus procesos de formación que requieren la institucionalidad de los procesos sociales, económicos y políticos de los territorios para generar paz, desarrollo, bienestar y justicia social. El proceso de paz ya de por sí, en forma y en fondo, es una relación hermenéutica porque no es una relación absoluta. Aparte que al ser un proceso de paz que no es único en su especie, sino existente históricamente, nos permite la posibilidad de visionar históricamente la historicidad del proceso y de los actores que confluyen en la dialogicidad que le llaman en Colombia pues proceso de paz y que se hace en La Habana. Entonces, que la posibilidad de comprensión en esta nueva etapa de la modernidad como proyecto inacabable de ilustración tiene que ser la fundamentación de una hermenéutica del sentido en las formas de la comprensión dialógica, que a mi juicio es lo que se está intentando hacer en La Habana. Es decir, trabajando intersubjetivamente los distintos actores del conflicto, no solamente guerrilleros y gobierno, sino víctimas y otros agentes que han sido afectados por el mismo gobierno, por la misma guerrilla, por las injusticias de la sociedad de consumo, bueno, es decir, todos confluyen dialógicamente, intersubjetivamente en esa hermenéutica que se intenta inaugurar con el proceso de paz y que responde a su vez a los principios de la opinión pública habermasiana, que es en los mismos principios que responde la misma Constitución Política de Colombia, que también ha sido una constitución construida sobre la base de la discusión habermasiana y rawlsiana en el siglo XX.